Hola, muy buenas noches, familia Tete. En esta ocasión les voy a contar una historia de Navidad, pero no es de aquellas en donde reina la paz en Nochebuena en torno a una emotiva cena familiar. Tampoco donde la ilusión y la alegría regocija los corazones de los niños en torno a aquel símbolo verdoso y luminoso, rebosado de guirnaldas a cuyos pies yacen multitudinarios regalos esperando ser destrozados sus envoltorios, para con euforia descubrir los tan apreciados obsequios solicitados a Santa Claus. Esta historia solo trae horrores. Por tanto, no me haré responsable si deciden continuar, ¿ok? Porque les aseguro que de alguna u otra forma, esta Navidad pasará por sus pensamientos momentos de este relato, sintiendo alguna sensación lastimosa hacia esta historia, o hasta pavorosa si recuerdan con detalle sucesos que proseguían, en donde más de algún momento podría repetirse en sus propias casas. A ver, no sé con certeza cuándo comenzó todo. Tan solo tenía 13 años y los días decembrinos parecían pasar de forma bastante lenta ante la exaltación que provocaba la Navidad. Mi atención, como la de mis hermanas Claudia y Andrea, de 11 y 8 respectivamente, solo estaba en el número rojo que marcaba el día 25 en el calendario. Los días precursores solo estaban estorbando. Jaime, mi hermanito de escasos 5 años, aún era más inocente e imperceptivo al respecto. Solo pasó, y fue una noche de tantas previas a la Nochebuena, en donde el frío calaba a lo profundo de nuestra habitación. Aglutinados en nuestras camas pequeñas, nos arropábamos para capear la gélida ventisca que por la noche se hacía más intensa, colándose por las rendijas de la precaria estructura de la casa. Pocos meses llevábamos alquilando este extraño lugar, y bueno, digo extraño, porque no teníamos certeza de cuándo llegamos a él. Y bueno, sobre todo porque papá aceptó, y mucho menos a quién le pertenecía. Papá había perdido el trabajo, y solo tuvimos que dejar nuestro antiguo hogar obedeciendo a nuestros padres sin mayores explicaciones. Aun cuando mamá aludía a que ya no alcanzaba el dinero para rentarlo en sus intentos de concientizarnos. Pero bueno, éramos demasiado pequeños para comprenderles tales problemas y decisiones de adultos. La casa era horrible para mí. Completamente encementada y fría, cuya pintura descascarada tanto por dentro como por fuera le daba un aspecto tétrico y desgastado. El hedor a humedad flotaba por los rincones, y más de alguna zona de sus paredes dejaba a la vista manchones de moho y humedad como decoración natural. Se notaba que estaba mal cuidada y desaseada desde mucho tiempo, y al llegar, ni siquiera parecía un lugar para poderlo rentar. Recuerdo claramente la primera vez que pisamos aquellos tablones rechinantes, opacos, llenos de polvo. De hecho, parecían desclavarse de algunas zonas cuando pisabas, emitiendo sonidos escalofriantes que nos asustaron de inmediato. Había muebles por doquier, y bueno, esos no eran nuestros. Lo que pareció extraño es que daba la impresión de que los inquilinos anteriores habían oído con lo opuesto, dejando atrás gran parte de sus enseres sin una lógica o explicación racional. O bueno, al menos quien se la ofreció a mi papá nunca supo explicar aquella extraña desaparición de sus moradores. Era tarde aquella noche, y mamá ya venía rato repitiendo que nos fuésemos a la cama. En el suelo jugábamos entretenidos con mis hermanos, armando un rompecabezas justo en el árbol de Navidad, cuando de la nada cayeron 2 esferas que lo adornaban. Con escasa diferencia de segundos cayeron y rodaron hasta nuestra posición sin causar asombro. Digo, es algo que ocurre de forma corriente en las casas, ¿no? Claudia de inmediato las cogió y las ubicó en su lugar. Nadie podía presagiar que aquello
Era el comienzo de algo horrendo y pavoroso, que no cayeron por mera casualidad, por alguna ventisca o por alguien que pasó al rozar el árbol. Esa noche llovía, pero había cierta quietud en el aire. El viento de la tempestad parecía extraviado aquella noche y nuestros padres disfrutaban de la televisión. Digo, no había forma alguna de que se volvieran a caer, ¿verdad? Pero nuevamente cayeron. Ahora fueron 3, y no las mismas precisamente. Esta vez nos inquietamos quedando inmóviles por algunos segundos, con las miradas fijas hacia el árbol. Claudia ya no quiso agarrarlas otra vez. Comprendiendo su miedo, fui yo quien realizó el trabajo de colocarlas nuevamente en su lugar. La lluvia se puso más fuerte con el paso de las horas, golpeando la techumbre con fuerza, tal que parecía sentirla pese a estar dormido. Pero no fue aquello lo que me desveló, sino que una pequeña e infantil risa, casi en susurros que salían de la oscuridad. Abrí intempestivamente mis ojos, pues se repetían constantemente, causando mi inquietud. Me senté sobre la cama y con extrañeza observé al prender la lámpara del velador que aquellas risas provenían de Jaime. Estaba sentado en la cama. Parecía conversar con alguien. Tenía toda su atención fija hacia un enorme armario. Ese estaba en nuestra habitación, pero ya era parte de los muebles olvidados de la familia anterior. Aquel ropero era grandísimo. Ocupaba casi la totalidad de la pared de nuestra habitación. Mamá no quiso deshacerse de él. Pensaba obviamente en que cabría toda nuestra ropa pese a estar viejo, y sobre todo algo carcomido por el paso del tiempo. Jaime me daba las espaldas y seguía como riendo. Creo que estaba murmurando frases muy bajito que no podía distinguir. No fue hasta que lo tomé del hombro que volteó, dándome una cara de asombro como siendo sorprendido o pillando en alguna travesura. ¿Qué haces? ¿Con quién estás hablando? Le pregunté en susurros para no desvelar a mis hermanas. Es Santa Claus y desea saber qué quiero para Navidad. Luego se metió de nuevo a la cama, arropándose, sin entregar mayores explicaciones. No quise darle importancia a aquel episodio, pensando en la imaginación de mi infantil hermana. Tal vez estuvo soñando con Navidad, no lo sé. Fue en la mañana siguiente de aquel desayuno, cuando esto comenzó a asustarme e inquietarme de sobremanera. Jaime se presentó al comedor con un extraño oso de peluche. Estaba sucio, roto, de tal manera que los trozos de esponja que le rellenaban salían de su cuerpo. Estaba en pijama, restregando sus ojos aún somnolientos, y llegó a sentarse al desayuno con aquel siniestro peluche. A nadie pareció importarle o notarlo, pues Jaime era insiduo llevar los juguetes a todos lados, incluso cuando lo bañaban. Yo lo noté y le pregunté a viva voz frente a todos de dónde había salido tal artefacto esponjoso. Cuando lo encaré, lo tomó y escondió sus espaldas, dándome una mirada algo de furia por abordarlo de esa manera. Mamá le pidió que se lo mostrara, a lo que se negó violentamente, debiendo mamá quitárselo de sus manos. Jaime cayó en llanto casi doloroso, mientras mamá observaba detenidamente el asquiento y fétido peluche, lleno de suciedad e incluso maloliente, pues al llevarlo a sus narices, su rostro reflejó el repugnante hedor que desprendía. Esta vez, mamá lo encaró con la pregunta sobre su origen, y lógico, el llanto aumentó sus decibeles. Solo cuando vio que mamá iba a tirarlo a la basura, fue que lo escuchamos y obtuvimos respuestas. Es mío. No lo botes, por favor. Me lo dio Santa Claus. Mamá detuvo su acción, preguntándole cuándo y dónde se lo había dado. Ahí confesó aquello que mi mente venía imaginando y asociando minutos antes con aquel extraño episodio de anoche. Aquel tétrico y repugnante juguete había salido de aquel armario, donde, según Jaime, Santa Claus lo había visitado para dárselo. Mis padres sonrieron ante tal infantil confesión.
creyendo a todas luces que Jaime lo había encontrado en algún lugar enorme y oscuro del armario, prometiéndole a mamá darle un baño para sacar su fetidez y devolvérselo en sus manos. Jaime quedó tranquilo. Sin embargo, me miraba con aquellos ojos de rabia a su tan corta edad. Por la noche, pequeños golpecitos y ruidos indescriptibles provenientes de la sala principal llamaron mi atención mientras leía algunos cómics. Mis hermanos dormían profundamente y mis padres parecían descansar tranquilamente viendo la televisión, la cual se sentía levemente encendida. Con algo más de atención, seguía percibiendo aquellos ruidos leves. Eran como objetos que caían abruptamente al piso. Me levanté en un acto más de curiosidad que de valor. Me dirigí descalzo y sigiloso para ver de dónde provenían. Salí de la habitación, ya con un poco de miedo en el cuerpo, avanzando lentamente, pero no evitando el rechinar las tablas. Casi llegando al salón, cayó otro objeto al piso. Esta vez sí sabía su origen y qué era. Lo confirmé al encender rápidamente la luz principal. Una esfera navideña rodó hasta mis pies. Con asombro y un golpe de horror, observé el piso, en donde unas 10 esferas y adornos navideños yacían caídos, causándome exaltación por el extraño suceso. Quise aislar mi sugestión, recogiendo la bola a mis pies, para luego proseguir con los demás adornos caídos. Cuando me disponía a dejarlos sobre la mesa, pensando en mañana arreglarlos, horrorizado observé cómo caía otro de ellos. Pero esta vez me pareció que una mano o algo entre sus ramas estaba provocando tal acción. Gélido ante tal pavorosa visión, quedé frente al árbol que parecía tener vida propia, pues pronto sus ramas comenzaron a moverse, como si algo o alguien zamarrease su estructura. En una esquina parapetado, seguía moviéndose y no era mi sugestión, pues sus esferas y adornos proseguían un sutil vaivén. Pasmado, no podía quitar la vista sobre él, cuando desde la penumbra y escondido tras sus alargadas ramificaciones, apareció una pavorosa sombra poseedora de ojos tan rojos como llamas ardientes. Una cabeza, o lo que parecía ser tal, se asomó y se escondió en fracción de segundo. Era algo completamente amorfo e inhumano, retrocediendo de inmediato ante el espanto, apretando fuertemente los ojos por unos instantes, esperando que aquella real visión desapareciera. Cuando los abrí, ya no estaba, y en un intento de confirmar que todo había sido mi imaginación o algún reflejo de las luces o adornos, di un recorrido a su estructura y luego rápidamente me acerqué a enchufar sus luces. Ya con los foquitos parpadeando, respiré con más alivio, pero al desenchufarla, aquella sombra carente de forma humana pareció moverse tras el árbol y desvanecerse en forma humeante en el aire, dejando una extraña fetidez y hedor que no sería capaz de describirles. Huí despavorido a la cama, arropándome hasta la cabeza, sumergido en el miedo. Las noches siguientes estuvieron cargadas de ruidos extraños y daba la impresión de que alguien nos observara mientras dormíamos. En más de una oportunidad aquella sensación me desvelaba y angustiaba de sobremanera. Por momentos los hedores nocturnos aparecían por largas horas y fue cosa de días para que nuestros padres comenzaran también a percibirlos. Papá intentó buscar sus orígenes en más de una ocasión, pero parecían venir de todos lados. Y bueno, por otra parte, no había mañana en que no encontráramos adornos en el piso tumbados, pese a que mi mamá los levantaba aferrándolos a las ramas de forma segura. Y bueno, Jaime, por su parte, no soltaba aquel oso de peluche, y seguía afirmando que Santa le hablaba por las noches desde el armario, invitándolo a su castillo plagado de juguetes, encontrándolo en varias oportunidades parado frente a él a medianoche, conversando con aquel mueble como si fuese un amigo imaginario, no lo sé. Nadie le dio importancia a ello, pero tuvo que ser Andrea la que tuviera que experimentar una aterradora experiencia para que mis padres comenzaran a entender que algo extraño había en esa casa.
Faltaban 2 días para Nochebuena, y aún recuerdo el horroroso grito de Andrea a medianoche. El armario tenía sus enormes puertas abiertas de par en par, y mi hermana no paraba de gritar sin hacerse entender qué diablos ocurría. Miré a la cama de Jaime, y no se encontraba en ella. Solo aquel peluche yacía recostado, causando la desesperación inmediata de todos. Nuestros padres entraron en cosa de segundos a ver qué ocurría, y el caos fue total. No había cómo calmar ni hacer hablar a Andrea, quien parecía tener crisis de pánico. Con su semblante pálido, con sus ojos cargados de miedo, parecía ahogarse o faltarle el aire. Jaime no aparecía por ninguna parte y el pánico se contagió a todos. Andrea, dentro de su estado, logró mover sus extremidades, apuntando directamente hacia el armario. Aquella señal fue clara. Estaba dirigiendo nuestra búsqueda dentro de aquel mastodonte de madera, cuyo interior, lleno de ropas y cajas, parecía tener una oscuridad antinatural. Allí estaba Jaime, dormido al fondo más oscuro del ropero del lado izquierdo, donde la luz de la habitación casi no daba. Recogido en posición fetal, yacía aturdido o adormilado. Papá lo jaló de un pie, de entre cajas y ropajes, despertando confundido y somnoliento, sin idea de cómo se metió a ese lugar. Al parecer, no había sido por voluntad propia. Cuando se calmó un poco la siniestra situación, mis padres intentaron sacar palabras a Jaime y también a Andrea. Fue ella quien habló. O bueno, al menos hizo el intento con sus manos aún temblorosas y sus mandíbulas que castañeaban del horror. Algo había presenciado. Con sus ojos llenos de miedo fijos en aquel armario y sentada en la cama, tiesa con sus músculos rígidos del pavor, relataba que algo dentro del armario había salido y se había llevado a Jaime. Dice que había despertado para ir al baño, cuando extrañamente divisó en la oscuridad a Jaime parado frente al mueble. Intentó en susurros llamar su atención, cuando de pronto algo salió de ahí y lo tomó con fuerzas hacia adentro. Pareció recordar aquel momento comenzando a agitarse y a temblar todo su cuerpo. No sabía describir qué era aquello que vio y metió a nuestro hermano allá adentro. Parecía ser algo sin forma o inhumano, pero tan grotesco para dejar a mi hermana en tal estado. Cuando comenzó a decir que unos ojos rojos eran lo único que pudo describir, fui yo el que comenzó a temblar. Sentí como que un escalofrío recorrió mi cuerpo y tragué saliva. Era aquello que se había escondido tras el árbol navideño. Unas marcas feas como rasguños tenían las piernas de Jaime, quien comenzó a sollozar indicando que le ardían. Mis padres quedaron inquietos y preocupados, y más aún cuando les conté que también había visto algo similar, dando credibilidad a mi hermana, y si bien era algo poco creíble o sobrenatural, encendimos todas las luces de la casa y checamos rápidamente cada cuarto y rincón y no encontramos nada inusual, salvo aquel hedor tenue pero putrefacto que reinaba todas las noches. A la mañana siguiente, aquel oso de peluche apareció extrañamente junto al árbol. Jaime despertó y comenzó a buscarlo por la habitación, cayendo en un sollozo por su pérdida, pues dormía aferrado a él. Buscamos por todo el cuarto, pero fue cuando nos sentamos a la mesa del desayuno que apareció escondido tras sus ramas. Digo, ¿cómo rayos llegó ahí? Ya todo se estaba poniendo muy siniestro y la idea de que esta casa tenía fantasmas se había instaurado. Intentamos no darle importancia, pues estábamos cerca de Navidad. Sin embargo, la siguiente noche, lo que creíamos que era un fantasma se hizo notar con mayor fuerza. En momentos las luces navideñas se prendían solas durante el día, o por las noches se apagaban de la nada por algunos segundos. La actividad de aquel árbol prosiguió y los adornos continuaron cayéndose de la nada. A estas alturas ya solo nos mirábamos en silencio cuando ocurría, y por las noches nadie se atrevía a levantar. Mamá se llevó esa noche a Jaime a su habitación para más tranquilidad.
Por la mañana, papá telefonó a su conocido que le había ofrecido esta horrenda casa a buen precio de alquiler. Intentó saber más al respecto sobre ella, o bueno, al menos poder contactar a sus antiguos inquilinos, pensando en obtener respuestas si algo sobrenatural efectivamente había en esa casa, siendo así el motivo de su abandono. Aquel hombre que al parecer se dedicaba al carrotaje de las propiedades le entregó un teléfono, y bueno, papá no tardó en llamar. Cuando aquel hombre contestó y papá se presentó informándole quién era, y bueno, los motivos de su llamado, cortó de inmediato. Ni siquiera le dejó exponer todo lo que quería saber, solo cortó, no sin antes decirle con una voz casi molesta o enfadado: Váyase de ahí. 24 de diciembre de 1997. Cuando papá abrió la puerta, aquel hombre empapado por la torrencial lluvia quedó saliente por varios segundos. Giró su cabeza en un intento de mirar hacia adentro de la casa, con su rostro mojado, al igual que sus ropajes. Parecía estar entumido y haber caminado kilómetros bajo la intensa lluvia, y con sus manos cruzadas intentaba mantener algo de su temperatura corporal. Luego habló con voz temblorosa. ¿Usted fue quien me llamó? Preguntó, sin quitar los intentos de observar hacia adentro, mientras todos salimos a ver quedándonos curiosos, a las espaldas de papá tras el umbral. Buenas. ¿Usted era quien vivía anteriormente en la casa? Lo abordó papá con otra pregunta. La verdad no sé qué diablos hago aquí. Solo vine a advertirle que algo muy malo vive en esta casa. Luego, mirando para ambos lados como perseguido o asustado, prosiguió. Es el mismísimo diablo. Tome a su familia y váyase antes de que sea tarde. Esa cosa se llevó a mi hija. Aquel hombre pareció sollozar y las lágrimas se mezclaron con las gotas de lluvia que azotaban en su rostro. Cuando Jaime se acercó a la puerta, con aquel oso en sus brazos, el hombre pareció deformársele el rostro, reflejando en sus ojos un pánico indescriptible, echándose para atrás y apuntando a mi hermano. Ese peluche era de mi hija. Casi tartamudeando, afirmaba aquello mientras sus ojos parecían haber visto el mismísimo diablo, completamente perplejo al ver aquel juguete. Dio media vuelta y rápidamente se perdió entre la tormenta, repitiendo una y otra vez que saliéramos del lugar cuanto antes. La cena de Nochebuena pareció darnos un respiro y algo de tranquilidad en aquel momento familiar. Sin embargo, aquella quietud no era otra cosa que la antesala a la tormenta de horrores que aquella entidad demoníaca nos tenía preparado. Como era costumbre, la Nochebuena nos acostábamos temprano después de la cena, de manera que la mañana siguiente viviéramos aquella emoción de encontrar los regalos traídos por Santa durante la noche. La inquietud a todo esto parecía mermar mis intentos de un sueño profundo. El sollozo de Jaime me levantó de la cama. Parecía tener una pesadilla, pues se movía inquietamente y balbuceaba frases que no podía distinguir. Me quedé observándolo por unos segundos, y cuando acerqué la mano para moverlo un poco, sus ropajes de cama fueron violentamente tiradas hacia atrás. Estupefacto y sin alcanzar a cometer la acción quedé absorbido en un pavoroso momento de miedo absoluto. Luego, Jaime pareció calmarse, y con horror presencié cómo algo lo arrastraba lentamente desde sus piecitos. Lograba ver dentro de la penumbra con horrores cómo uno de sus pies era levemente elevado, siendo arrastrado hasta tumbarlo en el suelo. Con el azote al piso vino su llanto estremecedor mientras las puertas de aquel armario rechinaban de forma macabra, abriéndose de par. No sabía qué hacer ni cómo reaccionar. El miedo me paralizaba y solo atiné rápidamente a levantarme de la cama y coger a mi hermano del piso, cuando aquella sombra demoníaca que se hacía ahora distinguir en la oscuridad comenzó a jalarlo hacia el armario. No sabría cómo más describir aquel momento ni lo que mis ojos veían. Nadie hasta ahora logra darme crédito de ello. El escándalo despertó a todos, y al encender las luces, aquella oscura entidad pareció desistir de aquel secuestro de mi hermanito. Mis padres entraron y con asombro y pavor observamos cómo las puertas de aquel armario se cerraron de golpe
y la estantería completa comenzó a sacudirse violentamente. Las luces al mismo tiempo parpadearon y papá nos sacó a todos de inmediato de la habitación. Ya en la sala principal, nos arropamos en los sillones sumidos en el miedo más intenso que pudiéramos experimentar. Las luces parpadeaban constantemente y pronto se apagaron completamente, cegando nuestra visión sin motivos racionales. Mamá fue por velas y un rosario, con el cual comenzamos a orar, mientras nuestras miradas parecían nerviosas dirigidas a todos los rincones de la casa, exaltantes ante cualquier pequeño ruido proveniente de ella. Unas pisadas fuertes hicieron crujir las tablas del piso. Las veladoras no daban suficiente lumbre en toda la sala, y en forma desesperada, intentamos apuntar estas a distintos puntos para lograr observar. Aquella entidad parecía deambular por los pasillos, cuartos y en momentos acercarse a nosotros. Los crujidos se sentían cada vez más cerca nuestro, y las veladoras comenzaron a flamear intensamente, como abordadas por una corriente de aire interna. Un gutural y demoníaco gemido resonó en la sala. Era como si alguien lanzara un escalofriante y murmurante aliento bestial. Mis hermanos gritaron de pavor mientras intentaban tapar sus oídos, y como podían esbozaban rezos, replicando a mamá. No tengo certeza de cuánto tiempo transcurrió hasta la calma. Pronto las bombillas volvieron a dar luminosidad a la casa, y algo de respiro llegaba. Aquella putrefacción, sin embargo, y como en otras noches, se instaló en el aire. Nos unimos todos en la habitación de nuestros padres a espera del amanecer. Jaime y mis hermanas lograron dormirse pese a todo, mientras los demás intentábamos darle una explicación a todas estas manifestaciones espectrales y demoníacas. Al amanecer un taxi llegó por nosotros, solicitado por papá. Cogimos nuestros regalos, algunas ropas y nos dirigimos a la casa de los abuelos. Papá se quedó en la casa para preparar nuestra inmediata mudanza donde vivían los abuelos, a quienes mamá llamó desde muy temprano contando la horrenda experiencia, abriendo sus puertas para darnos asilo mientras buscábamos otra vivienda. Con los meses papá supo que aquella familia había perdido a su hija de tan solo 6 añitos. Fue una noche que desapareció extrañamente desde su cama, y la policía permaneció con el caso abierto por largos 5 años sin encontrar culpables. En muchas ocasiones las miradas incluso apuntaron a sus propios padres, quienes terminaron separándose, y aquel hombre internado en un hospital psiquiátrico. Afirmaba tanto que su hija había sido raptada por un demonio, que bueno, la locura fue la única respuesta ante esas aberrantes afirmaciones. La policía creyó siempre que era el responsable de su asesinato, e incluso antes de nuestra llegada a la casa, fue periciada en reiteradas ocasiones, rebuscando por todos lados, incluso debajo del piso, en busca de algún cadáver. Nunca encontraron ninguna pista o indicio de culpabilidad hacia ellos. Ahora entiendo del porqué de aquellas tablas parecían desclavarse al pisarlas. Hoy, a mis 36 años, sigo inquietándome con aquellos eventos cuando vuelven a mi mente, sobre todo en estas fechas decembrinas, cuando mi esposa y mis hijos con entusiasmo arman nuestro arbolito navideño. Mis hermanas al parecer olvidaron aquellos episodios, y bueno, Jaime aborrece la Navidad y ya no cree en ella. Quizá aquello que pasó lo tiene siendo un solterón amargado y solitario, no lo sé. Todos los días me levanto y observo nuestro árbol de Navidad, a veces por las noches antes de acostarme, con algo de miedo, quizá esperando no ver ningún adorno caído. Hoy, a la hora del desayuno, una esfera roja cayó del árbol, rodó hasta la alfombra. Mi hijo pequeño se levantó por ella y la colocó nuevamente en su lugar. Quedé inmóvil. No pude siquiera esbozar palabra. Solo tragué saliva. Espero que haya sido solo el viento.
El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo, lo dicen ellos. Escucha bien, Raúl, esto es para ti, con tu canal de terapia de terror, sí. Así es, relatos siniestros, historias escalofriantes, un podcast que te mantiene al filo emocionante. Pesadilla de terror, cada historia me atrapa. Raúl en YouTube llevándonos a otra escapa. Me enloqueces con tus cuentos del miedo, un suspenso intenso que me pone los pelos de punta.